En extensión le saluda nuevamente su amigo Ernesto Duque Padilla y como siempre conmigo, Zaida Morledvilla. Muy buenas tardes, Zaida. Buenas tardes, muchas gracias por continuar aquí en el Universo Humano en Extensión. Y continuamos celebrando el Día del Maestro. Estamos entonces hablando con dos maestros muy queridos en nuestra comunidad, en nuestra entidad, el maestro Everardo Martínez y Doralicia Valero. Yo no quiero dejar pasar unos minutos más sin recordar, sin hablar de mi padre, que no está aquí ahora como invitado, pero bueno, es también un profesor, tengo que decirlo, ¿verdad? Porque esto no lo digo yo solamente, es un profesor también muy querido y bueno, pues yo he sido maestro también gracias a la transmisión, a esta inducción, ¿verdad?, que se recibe. Zaida tiene algo ahí que comentarnos. Así es, le doy a conocer en este momento el reporte universitario, el reporte de las actividades que realizamos en la Coordinación General de Extensión Universitaria. Siguiendo el programa institucional Vida Saludable del rector ingeniero Salvador Hernández Vélez, aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila, se presentó el tema Mis hijos e hijas en el Jardín de Niños, Sor Juana Inés de la Cruz, una conferencia por parte del Departamento de Extensión Universitaria Unidad Torreón, dirigida a madres de familia. Extensión Universitaria, a través del programa Vida Saludable, en coordinación con el Centro de Integración Juvenil, llevó a cabo el Rally de la Salud, Prevención del Tabaco, con los estudiantes del Instituto de Ciencias y Humanidades, licenciado Salvador González Lobo, el ICH, como lo conocemos, con una participación entusiasta de la comunidad universitaria. El pasado martes 14 de mayo se llevó a cabo la culminación y entrega de un mural más dentro del programa Mural y Arte Universitario de la Coordinación General de Extensión Universitaria. En esta ocasión se realizó en el Jardín de Niños Profesora Amalia Araceli Leza González, alusivo al perrito de las praderas y en la prevención, puesto que se encuentra en peligro de extinción. También ayer jueves 16 de mayo, previa visita a la primaria profesor Rubén H. Moreira, se realizó la brigada escolar en esta primaria, donde los estudiantes de las facultades de Psicología, Ciencias Químicas, Bachiller Ateneo Fuente, turno matutino, Dr. Mariano Narváez e Isaac Pittman realizaron una excelente integración para ejecutar las acciones planeadas como las rondas infantiles y juegos de patio, además de la exhibición al tocar especies vivas del semidesierto y atentos a la explicación sobre el tema. Se les dio una inducción a la química básica a los alumnos del cuarto grado, presenciando la combinación de diversas sustancias. Gracias a todos ellos y al apoyo de la Coordinación de Extensión Universitaria. Muchas gracias también a todo el personal que colabora en la Coordinación General de Extensión Universitaria, así como todos nuestros alumnos que, pues actividad con actividad, realizan el apoyo, ya sea de forma voluntaria o en su servicio social. Bien, pues estamos hablando del Día del Maestro, estamos con dos maestros, comentaba, muy, muy queridos. Me acordé de Humberto Maturana, premio de Ciencias de Chile 1994, decía que los niños no son el futuro de la humanidad, que somos los adultos, porque los niños van a ser adultos a su vez, según la convivencia que nosotros tenemos con ellos, porque van a compartir nuestras fantasías, nuestros anhelos, nuestra exigencia, nuestro amor por la vida. En ese sentido es que los maestros son importantes. Asimismo decía que el único papel fundamental de un Estado, vital realmente, porque los demás se pueden sustituir, es la educación. Entonces, bueno, pues estamos entonces subrayando eso y comentamos en el segmento anterior esta experiencia de vida de un profesor, de una maestra que han pasado desde los primeros niveles de educación en el campo hasta los niveles universitarios, y no sé si es oportuno para comentar cómo ha sido este tránsito en secundaria, en sistema federal, estatal, universitario, porque es una cobertura que pocos profesores tienen la oportunidad de vivir. Gracias, muchas gracias, sí. Quiero mencionar que después de que me regaló aquel director de educación, el profesor Fernández Paredes, mi cambio del medio rural a la ciudad, trabajé aquí con mucho gusto en varias escuelas en primaria, fundé una
la Carmen Cerdá, y decidí entrar a la Normal Superior a estudiar físico-matemáticas. Wow. Entonces, me encantó trabajar en ello, estudiar. Había veces que en esa época que yo estaba en la Normal Superior, llegó mi hija, la segunda. Yo la amamantaba y al mismo tiempo estudiaba los teoremas y las demostraciones que iba a presentar en el examen. Terminé la Normal Superior y entré a trabajar al Ateneo Fuente, una institución maravillosa que tiene algo tan especial que todavía en la actualidad, y ayer precisamente, un grupo de egresados nos invitaron a sus 30 años de egresados. Nos siguen invitando. Eso es para el día 1 de Para junio. el día 1. Tenemos 2 invitaciones para el día 1. Entonces, fue una época maravillosa. Yo debo decir con toda certeza que jamás recibí una falta de respeto de parte de mis estudiantes. Que tengo y tuve fama de ser exigente, pero nunca grosera ni los maltraté. Al contrario, les veía su carita y les preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y ya me contaban ellos por qué. Después decidí entrar a estudiar matemáticas educativas, la maestría. Venían de México a darnos los cursos sábado y domingo, pero entre semana yo estudiaba después de que salía del trabajo. La dejé, estuve 1 año y la dejé porque mi hija más chica me dijo un día, mami, ¿y yo a qué horas te voy a ver? Si tú todo el tiempo estás trabajando. Y decidí libremente dejarla porque pensé de qué me va a servir un título más. Yo puedo seguir estudiando y aprendiendo si voy a tener una hija problema. Le dediqué todo el tiempo. Después estudié y me faltaron 4 materias, ciencias de la educación. Y la dejé también porque dije, ahora quiero, mis prioridades cambiaron, ahora quiero jugar con mis nietos, porque no lo hice con mis hijos. Afortunadamente tenemos 3 hijos maravillosos y 4 nietos igual. Y por mi cuenta, recordando a quien tú conociste muy bien, Ernesto, a Manuel Hernández Fuentes. Claro, sí, cómo no. Mi gran amigo, nuestro compadre. Recordando a él, un día me dijo, mira, ya no estudies escolarizado. Lee todo lo que puedas y prepárate todo lo que puedas. Dedícate a vivir. Y es lo que he hecho. Pero sí quiero dejar ya nada más 2 cositas muy claras. Primero, yo pude aplicar las famosas competencias. Fui la primera en el estado de Coahuila que terminó el taller de competencias docentes implementado por Sekeli, que fue auxiliar de Josefina Vázquez Mota en el gobierno de Fox o de Calderón. De Calderón. De Calderón. Y quiero decir que en relación a la actual reforma, tiene mucho que ver el saber evaluar ahora de manera diferente. Diferente. Totalmente. Es la porque más, no es lo mismo. Y mi pregunta con lo que se está implementando ahora es si para agosto estarán todos los docentes del país capacitados para lograr esto. Y ahí dejo eso en el aire. Claro. Y además agradecemos la aportación, porque no podemos tampoco hacernos a un lado de los contextos actuales, ¿no? Esto no es recuerdos y nostalgia, esto es de realidad, porque no han dejado la vida activa y la participación social. Que digo, va desde la docencia hasta la política. Así es. Porque el hombre tiene un compromiso con la sociedad y es un ser político. Profesor Everardo, vamos. Pues
de la Dirección de Educación Pública me mandaron a Alcalá de Henares a estudiar administración. Ah, caray. Lo agradezco mucho a la maestra Margarita Talamás. Ah, mira, claro. Lo agradezco mucho al gobierno de Eulalio Gutiérrez. Y regresando de allá, yo me di cuenta de que lo que había aprendido en Alcalá de Henares sobre administración educativa tenía que aplicarlo en otros campos más universales. Y nada más universal que la universidad. Claro, pues está en su... Sí, es un universo. Su origen. Es un universo. Ujú. Llevo un grupo de alumnos a la pinacoteca del Ateneo y cuando llego me dice José Cárdenas Valdés, director del Ateneo Fuente, ahí deja a tus alumnos. Ven, necesito un maestro en salón de clase porque no tienen maestro. Nunca me imaginé que fuera mi entrada al Ateneo y a la Y universidad. a la universidad, claro. Cuando terminé la clase, que fue una clase donde los alumnos fueron muy participativos y estuvimos todo el tiempo aprendiendo muchísimas cosas porque cada quien tenía algo valioso que compartir, les preguntó, saliéndome yo de la clase, pero enterándome que estaba hablando con ellos, ¿qué querían? Porque su maestro ya no podía regresar. Ujú. Que se quede el que vino a darnos clase. Ah, mira. Y así fue como entré. Allí fue mi partida como maestro. Se divide la secundaria y se hace la Viesca. Me toca estar en la Viesca y en el Ateneo, Ajá. porque tenía clases en preparatoria y en secundaria. Luego me toca la oportunidad de contender por la dirección y quedar como director. Y fueron mis años de felicidad enseñando en el Ateneo. Pero yo quisiera decir, más que todo, en vez de hablar de mí, hablar de mis alumnos. Mis alumnos tenían una característica. Todos los días se llevaban un reto. ¿Qué novedad nos vas a traer de aprendizaje que tú hayas hecho fuera de la clase? A mí se me ocurrió decirles que el Ateneo, al igual que la Viesca, al igual que el Tecnológico, al igual que la preparatoria nocturna, donde también era trabajar todos los tiempos, se aprende más cuando uno quiere aprender algo, y para eso están los libros, para eso está la calle, para eso está la vida, para eso está todos los aprendizajes que podemos tener. Y fue así como mis alumnos aprendieron a ser autodidactas con la lectura. Me acuerdo que había un chico que se sabía de memoria todos los cuentos del libro Corazón de Edmundo de Amicis, el pequeño escribiente florentino, de los Apeninos Alzantes y todas esas historias. Y luego iban y nos las contaban y las compartíamos. Llegamos a conclusiones. Hay que aprender a vivir. Porque aprender a vivir es aprender todo lo que se puede. Aprender a sobrevivir. Porque hay veces que nos va, pero re difícil. Y tenemos que saber salir adelante. Y aprender a servir y a sobresalir. Porque no hay mejor manera de sobresalir que siendo competentes. ¿Y cómo se es competente? Sirviendo. No es la competencia de yo soy mejor que tú. No. Sino el ser competente y eficaz y de calidad en la vida. Y eso te le da el servicio a los demás. Por eso, todos mis alumnos tienen un toque
muy importante de lo que deben hacer para los demás. Y hasta la fecha le sigue dando sentido a nuestras vidas. Nosotros, Doralice y yo, no estamos tranquilos si no tenemos algo que hacer por los demás. Bueno, y en ese sentido hay una parte que quizás no se conozca muy bien. Quienes han visto, quienes han tenido proximidad, cercanía con los maestros, lo saben, pero lo voy a mencionar. Lo voy a mencionar porque realmente hablo por mucha gente que está agradecida con ustedes. Me refiero a aquellos que estuvieron en su casa y aquellos que salieron de su casa para ir a cruzar la frontera y estudiar en otras partes, y que no son pocos, y todos sobresalientes. El profesor Everardo y su esposa Doralicia en su casa hospedaron a través de todos estos años no menos de 40, 60 jóvenes, que fueron como sus hijos de alguna manera, talentosos pero con pocas oportunidades, que lograron estudiar fuera, como a veces nosotros, alguno de nosotros logra con uno de sus hijos, quizá, o quienes tienen dinero y recursos, con todos ellos. Pero ¿quién hace por los demás de la manera que ellos lo han hecho? Yo sé que para ustedes no vienen a hablar de eso, pero sí me gustaría que ese tema no quedara de lado, porque forma parte de la vida de un profesor, de alguien que está comprometido con la educación, con la enseñanza, como una guía, como algo que decía bien el profesor Everardo, enseñarlos a vivir. Y bueno. Y que así, sin duda es un vínculo, y si lo podemos decir en términos matemáticos, maestro, un binomio. Un maestro es por sus alumnos y los alumnos son por su maestro. claro. Desde la forma que lo veamos, si lo vemos desde lo fenomenológico, un proceso de comunicación donde se da y se recibe, un proceso administrativo de ganar, donde los dos están dando y recibiendo, realmente es una cosa muy emocionante, ¿no? El hecho de que están vinculados, que a lo mejor las cuestiones para los estudios o para las nuevas prácticas o para las nuevas estrategias o las reformas como que los separan todavía, pero no, a lo mejor el punto sería ese, en que es un vínculo y que como tal se compone de estas dos partes. Sí, hay un contacto. Este contacto ustedes mejor que nadie lo saben. Bueno, es cierto, hemos sido muy afortunados en tener, nosotros les llamamos hijos del corazón, y ha sido extraordinario. Hemos tenido de Coahuila, de algunos lugares de México, hemos tenido incluso de Bolivia, de Cuba, de Europa, porque nuestra casa siempre ha sido una casa de puertas abiertas. Y de Estados Unidos, que fue donde se inició ese programa en el que los muchachos podían ir porque de otra manera no hubieran podido ir. Nos llena de alegría verlos transformados ellos, como nos hemos transformado nosotros en ese binomio que tú dices, y transformada su familia y la sociedad. Excelentes trabajadores, responsables, con valores y hermanos de nuestros hijos. No sé si tú quieres decir. Algo muy peculiar. Nosotros nos tocaba abrir las puertas de la casa, pues porque los teníamos de alumnos y no tenían dónde estar. Entonces acabábamos llevándonos. Así hubieran llegado del extranjero, así hubieran venido de donde fuera. Y nosotros compartíamos eso con mucha alegría. Pero ahora que estamos ya transcurridos los años y ellos hechos unos profesionistas, nos sorprendemos de que nos llegan las invitaciones para ir a todos los puntos donde ellos están, porque ellos son los que nos llevan. Y entonces quiere decir pues que hemos recibido más que lo que dimos. Definitivamente estamos muy agradecidos
de haber vivido la experiencia de tener a toda esta gente. Y hasta la fecha todavía nuestras puertas siguen siendo nuestra casa abiertas. Así ha sido y yo creo que así va a ser hasta el final, porque bienvenido cualquiera que quiera superarse y que nosotros tengamos la posibilidad de brindarle la mano. Cuando se inició el programa, yo recibí la invitación precisamente cuando me estaba casando, muy cercana a la fecha, para irme a vivir a Estados Unidos con un alumno que era autoridad en Iowa. Y le dije, no puedo, pero sí puedo mandar a mis alumnos. Se inició el programa. Estoy hablando del 67. Hemos ido a celebrar en Estados Unidos, en Europa, en Bélgica, en partes en la India, el haber tenido estas experiencias. Abrir las puertas de su casa les abrió las puertas del mundo. Del mundo. Bueno, muy felices, muy contentos y agradecidos por tenerlos aquí, ahora en su casa. Y bueno, esa ha sido nuestra forma de celebrar a los maestros, el Día del Profesor. Dedicamos este programa a todos ellos, en particular a los profesores del Ateneo Fuente, a mi padre y a mis maestros de la Anexa. Viven algunos todavía. También a mis maestros de la primaria, de la secundaria y en el Colmex. Lástima que no estudié cuando dio clases el profesor, yo todavía no había ni nacido. También, bueno, aquí a los docentes universitarios también de las diferentes escuelas y facultades, y por supuesto a todas aquellas figuras que son maestros, que aunque no tienen un título, yo me refiero por ejemplo a mi padre que no tenía el título, sin embargo se capacitaba, ayudaba, a mi mamá también que da asesoría en clases extras. Bueno, a todas esas personas que si bien no tienen el título, sí lo hacen con mucho corazón. Sí, en todos los terrenos, incluso hay que decirlo hasta en la iglesia, el catecismo también es una forma de instrucción, y los modelos y guías son los padres a final de cuentas, y somos todos. Pues nos despedimos entonces saludando al auditorio y a las personas que nos siguen por Facebook. Agradecemos que nos acompaña aquí en Facebook Francisco Javier Carrillo Vázquez, al licenciado Alfonso Yáñez Arreola, un saludo, a Raúl Herrera Carrillo, Aguinaldo Heraldos, qué caray, también a Olga Rebeca Morales, a Francisco Miguel Aguirre Farías, a Mayra Patricia Esqueda Aguirres, a Mac Contreras, un abrazo para todos, saludos. También a Víctor Manuel García Lemus y a Manuel Fragoso. Si no estoy en Guatemala, están en Ginebra ahora porque está la Cumbre Mundial de Prevención de Desastres. De Prevención de Desastres y abrieron sección. Están escuchando en Bélgica, en Ginebra, Suiza. Y bueno, ustedes saben que este programa se sintoniza, bueno, por Facebook en muchas partes sobre todo en América. Agradecemos a Víctor Martínez en los controles y a nuestros invitados aquí a cabina, los profesores Everardo Martínez y Dora Alicia Valero. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Universidad y le agradecemos como siempre el favor de su atención. Que tenga un feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias por invitarnos. Felicidades a ustedes. Salud y vida. Nos escuchan. Bueno, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos en Facebook. Digo sintonizarnos, aquella vieja forma de recorrer el cuadrante, ¿verdad? Casi mecánicamente. Bueno, ahora eso ya no pasa por ahí. Deberíamos inventar algún tipo como de concepto, ¿no? De seguirnos en Facebook, de vernos en Facebook. No, que nos sintonicen. Que nos sintonicen. Muchas gracias.